darles unas pinceladas sobre lo que fue la guerra del Golfo tras la invasión de Kuwait desde el punto de vista del poder aéreo. Esta ponencia está basada fundamentalmente en el Gulf War Air Power Summary Report de la Universidad de California. Este es un estudio que fue hecho por la Universidad de California, en el que participaban militares norteamericanos, y que fue revisado por un panel de expertos, tanto de catedráticos como generales de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En él se recoge importantes conclusiones sobre lo que fue la aplicación del poder aéreo en la guerra del Golfo. Esta es la hipótesis sobre la que vamos a basar toda esta presentación. La guerra del Golfo no supuso una revolución del arte de la guerra en lo que se refiere a la forma en la que el poder aéreo fue empleado. Yo, cuando vi esto, me entró un escalofrío, porque pensaba que era todo lo contrario. Y estoy convencido que habría mucha gente a la que se le abrirían las carnes oyendo esto. Pero verán ustedes que lo que vamos a hablar aquí, tal y como les decía, tiene fundamento. Lo primero que vamos a hacer es revisar un poquito cómo era la doctrina aérea de la USAF en 1990, es decir, de dónde partían antes de iniciar todo lo que es toda la campaña aérea que supuso la guerra del Golfo. Pero quizás, aunque puede que muchos de ustedes sepan exactamente lo que es la doctrina, es posible que haya otros que no entiendan exactamente el concepto, ¿no? Yo voy a utilizar para explicarlo una idea que suelo aplicar cuando trato de explicar lo que es la doctrina a los estudiantes en la universidad. El fútbol, en sus orígenes, básicamente consistía en correr detrás de la pelota y darle patadas hasta conseguir meter gol, ¿verdad? No había idea de quién defendía, quién atacaba. Ahí todo el mundo atacaba, todo el mundo corría detrás de la pelota y el que más goles metiese, pues ese ganaba. Con el tiempo todo esto fue evolucionando y se fueron creando pues conceptos que yo diría doctrinales sobre bueno, pues hay que tener unos defensas, hay que tener unos centrocampistas, hay que tener unos delanteros, cada uno hace su papel. El defensa es el que se asegura que no pueden hacernos un contraataque, que en cualquier momento mantienen, siempre tenemos alguien detrás que impide que puedan acceder a la portería. El centrocampista es el cerebro del equipo, el delantero es el que marca los goles. No necesito 10 delanteros, me vale con tener un par de ellos, ¿no? Bien, básicamente son los principios sobre los que luego el entrenador va a crear la táctica que va a emplear en el partido. Esos principios evolucionan con el tiempo, ¿no? De hecho, cuando yo era pequeño, el fútbol era los 4 defensas, los 4 centrocampistas y 2 delanteros. Hoy en día hablamos del tridente, ¿no? Parece que si un equipo no tiene tridente, ya no es bueno, una y otra vez, además. O sea, el concepto del tridente es algo que no es exclusivo del Real Madrid y del Barcelona. Es un concepto que ya se utiliza para describir cómo los principios de juego de otros equipos
no tan notorios como lo son el Madrid y el Barcelona. Bien, pues eso es básicamente lo que es la doctrina. Nos dice cuáles son los principios que tenemos que emplear para llegar a conseguir la victoria. Bien, pues vamos a ver exactamente cuáles eran las ideas o los principios que manejaba la Fuerza Aérea Norteamericana antes de la Guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait. Estos estaban... esto de lo que vamos a hablar está extraído de un libro escrito por el coronel Worden, que, bueno, pues es quizás la bondad de este libro, que yo creo que es muy ilustrativo de lo que es la doctrina aérea, o lo que era la doctrina aérea en ese momento, y probablemente continúa en cierto modo siéndolo. La gran virtud es precisamente hasta qué punto es ilustrativo ese libro. Es un libro que yo lo he leído en dos ocasiones. En el año 93 era una de las lecturas recomendadas en el Naval War College, una de los centros de enseñanza posgrado norteamericanos, de un prestigio enorme a nivel mundial. Yo tuve la ocasión de leerlo porque casualmente cayó en mis manos, y posteriormente tuve ocasión de leerlo en el año 2007 haciendo el curso de Estado Mayor, porque se me encomendó hacer una recensión sobre el mismo, ¿no? Lo que me sorprendía más del asunto era que ese libro no fuera, como lo era en el año 93, una lectura recomendada precisamente para los alumnos de Estado Mayor, porque en él se establecen esos principios doctrinales del empleo del poder aéreo, algo que para mí es fundamental para todos los militares que participan en el planeamiento operacional. No para los aviadores, digo para todos los militares. Porque es, tal y como ven ustedes en la pantalla, la superioridad aérea es condición necesaria para ganar la guerra en superficie. Sin superioridad aérea no se puede ganar la guerra en superficie, excepto que no existan medios aéreos. Entonces ya no estamos hablando de superioridad aérea. Estamos hablando de que simplemente hay medios de superficie y se acabó. La segunda idea fundamental que emana de esa doctrina que les comentaba es que la concentración de medios en la batalla aérea es fundamental. La concentración de medios cuando estamos hablando de medios aéreos es relativamente fácil, mucho más fácil que en los medios de superficie. ¿Por qué? Porque yo puedo tener los medios dispersos y en un determinado momento y lugar concentrarlos rápidamente y volver a dispersarlos acto seguido. Esa concentración de medios me permite alcanzar la superioridad en ese momento y en ese lugar. Y a base de conseguir la superioridad puntualmente, puedo llegar a alcanzar la superioridad en la batalla, en el conjunto de la campaña aérea. Los principios sobre de los que les hablaba, básicamente yo los resumiría en los siguientes. La batalla aérea se gana en el suelo. La batalla aérea no es un enfrentamiento entre aviones como veíamos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En las películas, la batalla de Inglaterra. La batalla aérea es también llegar a ser capaz de destruir los medios aéreos del enemigo, y cuando hablo de medios aéreos hablo de todos aquellos sistemas que son capaces de intervenir en la batalla aérea. Hablo del sistema de defensa aérea, hablo de cualquier unidad que pueda estar sobre el terreno, que pueda de alguna forma
intervenir en la batalla aérea, etc. Bien, pues como decía, la batalla aérea se gana en el suelo, es decir, tengo que ser capaz de destruir los medios aéreos del enemigo allí donde se encuentren, no en el aire, antes de que lleguen a alcanzar el aire, antes de que me lancen el misil o antes de que despegue el avión. Para eso, un elemento fundamental que hay que tener en cuenta es el posicionamiento de los medios aéreos. Yo no debo de poner mis medios aéreos al alcance del enemigo porque si lo hago y conoce la doctrina, probablemente me va a aplicar el reglamento, ¿no? Entonces, de la misma forma, tengo que ser capaz de alcanzar al enemigo allá donde se encuentre en el suelo. Esto se consigue, por ejemplo, a través de medios de reabastecimiento en vuelo. Por eso el reabastecimiento en vuelo es tan importante para las operaciones aéreas. Yo puedo tener mis aviones retrasados y en un determinado momento ser capaz de concentrarlos sobre el territorio enemigo gracias a esa capacidad que me da el reabastecimiento en vuelo. De nada me sirve tener medios de combate capaces de combatir en un determinado número si no soy capaz de proyectarlo sobre los medios que tiene el enemigo en el suelo. La ofensiva es preferible a la defensiva. Esto viene a colación de lo que estaba diciendo. Es que tengo que llegar al otro lado. Si espero a que me ataquen, como me falle mi capacidad defensiva, ya no me queda nada. Ya no me queda nada. Y a partir de ahí, si el enemigo consigue la superioridad aérea, la batalla en superficie está perdida, tarde o temprano. Tardará más, tardará menos, pero está perdida. Por eso es preferible la ofensiva, porque llevo la batalla al territorio del enemigo y entonces me pongo en disposición de poder obtener la superioridad aérea. La batalla aérea es conjunta. La batalla aérea no la juega la Fuerza Aérea. Es cierto que en gran medida participa en la batalla aérea, pero no es solamente la Fuerza Aérea la que participa. Yo no destruyo los medios del enemigo solo con mis medios aéreos. Los puedo destruir, por ejemplo, si tiene una base en la costa, colocando un barco cerca y disparando con la artillería del barco, o lanzando misiles si tengo que hacerlo desde más lejos, o con un equipo de operaciones especiales destruyo sus nodos del sistema de defensa aérea o su visión, ¿no? Sus radares, o suprimo una determinada batería antiaérea que está en el camino por el que voy a entrar precisamente a continuar la supresión del sistema de defensa aérea, y lo suprimo pues con un equipo de operaciones especiales, por ejemplo. Los afganos en el año 2012, los talibanes, fueron capaces de destruir 8 Harrier británicos en Camp Bastion con un pequeño comando perdónenme la expresión, desarrapados. Gente sin formación en cuestión de operaciones especiales, pero que fue capaz de encontrar el punto débil de entrada de una base que estaba hasta arriba de medios de vigilancia. Entraron y antes de que nadie pudiese reaccionar habían destruido completamente 6 aviones y dañado gravemente otros 2. Eso es batalla aérea. Importante, que me he saltado, en esa batalla aérea conjunta, el determinar qué mando es el apoyado y qué mando es el que apoya. Obviamente, en la batalla aérea, el mando que lleva el peso es el componente aéreo. Pero como decía, todos participan. Y además,
es fundamental alcanzar ese elemento antes de continuar con el resto de la campaña. Decía, la inteligencia... La inteligencia es esencial en el ciclo de planeamiento táctico. El ciclo de planeamiento táctico supone que tengo que ser capaz de determinar cuáles son mis objetivos para poder establecer con qué medios los voy a atacar, con qué armamento voy a emplear en ese ataque, y posteriormente voy a tener que evaluar cómo ha quedado esos objetivos que yo pretendía destruir, porque si no, no voy a ser capaz de cumplir mi objetivo. Quizás tenga que volver a atacar ese objetivo que me he marcado, porque si no lo destruyo, a lo mejor no puedo pasar al siguiente elemento, la defensa aérea del enemigo. Con los medios aéreos, primero me tengo que concentrar en adquirir la superioridad. Primero la superioridad aérea, después voy a volcarlos en la interdicción del campo de batalla, es decir, en impedir que al campo de batalla en superficie puedan llegar refuerzos, pueda llegar medios, pueda llegar nada que pueda contribuir al esfuerzo del enemigo, y voy a apoyar en superficie el esfuerzo de los medios de superficie. Este es de... Y las reservas juegan un papel fundamental en la batalla aérea, porque, como pueden ustedes imaginar, si soy capaz de concentrar medios, gracias a que tengo reservas, automáticamente puedo llegar a conseguir la superioridad aérea puntual. Y, como decía antes, puntualmente voy obteniendo la superioridad aérea hasta que al final soy capaz de obtener la superioridad aérea en la campaña. Bien, la guerra del Golfo estalla con la invasión de Kuwait por parte de Irak. La reacción de los Estados Unidos es inmediata. Acudir para tratar de impedir que Irak pueda continuar invadiendo otros países. ¿Por qué reacciona de esta forma Estados Unidos? Bueno, pues probablemente porque ya en los planes permanentes que tenía Estados Unidos en la época de la Guerra Fría ya se interpretaba que Irak podía llegar a hacer esto como una forma de contribución a un posible ataque de la Unión Soviética que hiciese distraer fuerzas norteamericanas del escenario europeo. Esta idea, digamos que está presente en los norteamericanos, y justo en ese momento, cuando termina la Guerra Fría, pues empiezan a trabajar sobre la posibilidad de que eso pudiera suceder, pero ya no en ese contexto de la Guerra Fría, sino que Irak, puesto que había llegado a adquirir una cantidad de medios militares ingentes después de toda esa guerra tan larga de 8 años con Irán, pues de alguna forma pudiera o pudiera plantearse el invadir otros países del Golfo. Los norteamericanos estaban en ese momento trabajando en un nuevo plan permanente. El antiguo, el de la época de la Guerra Fría, era simplemente de contención, y en este nuevo plan lo que se pretendía era, bueno, pues primero contención y después reforzar todo el esfuerzo militar en la zona para ser capaz de atacar posteriormente, de moverse hacia la ofensiva. Pero estos planes estaban en ese momento en desarrollo. No se esperaba que hasta el año 91 estuviesen terminados. Como decía, pues básicamente era, primero, contengo la ofensiva hasta que sea capaz de construir una fuerza, y después paso a la ofensiva. Esos planes contemplaban el designar una única autoridad para la campaña aérea, y precisamente el general Schwarzkopf es lo que va a hacer. Va a designar al general Horner, que es el que ven ustedes en pantalla,
como jefe avanzado. Saben ustedes que el general Zhukov dirigió toda la campaña desde Estados Unidos y tenía un jefe avanzado en la zona que era precisamente el general Horner. Bueno, pues además lo designa como esa autoridad única para la campaña aérea. La ofensiva se diseña en 4 fases. Una campaña aérea estratégica, hablaremos de ello ahora, una campaña de superioridad aérea, la preparación del campo de batalla para, una vez que se hubiese obtenido se hubiese vencido, digamos, en esa campaña aérea estratégica y la superioridad aérea, preparar el campo de batalla para las fuerzas de superficie que tendrían que entrar a recuperar Kuwait. Y luego la propia campaña en superficie. Ahí tienen general Zhukov. Bien, ahora vuelvo otra vez un poquito a la doctrina. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar de la teoría de los anillos de Worden. Worden, el mismo al que les he hecho referencia antes, hablando sobre doctrina aérea, que había escrito este libro que a mí me parece tan ilustrativo, desarrolló esta teoría que básicamente viene a decir algo así como que los medios aéreos, la capacidad de los medios aéreos hoy en día, la tecnología nos ha permitido el poder acceder a elementos de las sociedades que puedan estar en conflicto con la nuestra de una forma directa, sin necesidad de pasar por otros elementos que antes eran una exigencia pasar, ¿no? Como pueden ver ustedes en la pantalla, no sé si se lee bien al fondo, probablemente no. El primer anillo que ven ustedes en el exterior es el que él denomina las fuerzas en campaña. Es decir, antiguamente, si uno quería atacar un país, tenía que enfrentarse a las fuerzas del enemigo, y hasta que no venciese a las fuerzas del enemigo no podía pasar al territorio de ese país. Luego está la población, que lógicamente pues contribuía a ese esfuerzo de las fuerzas en campaña, y que podía, pues por ejemplo, en la guerra de independencia en España, pues automáticamente se levantan armas contra el enemigo invasor francés. Luego las infraestructuras, que son las que permiten el movimiento dentro del país, son las que permiten gozar de los diversos servicios. Los elementos orgánicos esenciales es el cuarto anillo, el cuarto anillo, es decir, los procesos de funcionamiento del propio país. Y por último, el liderazgo. Lo que decía Worden es que gracias a los medios aéreos y la tecnología hoy en día puedo directamente atacar al liderazgo del país. Y si consigo convencerles de que con este sistema les voy a doblegar, a lo mejor acceden a mi... Digo a lo mejor, él dice que es seguro, soy capaz de imponer mi voluntad a la del enemigo. Dice, si no lo consigo así, hombre, siempre puedo recurrir a atacar al siguiente anillo, decía el de los elementos orgánicos. Y para hacer esto voy atacando sus centros de gravedad. Esos circulitos que van viendo en cada uno de los anillos pues representan diversos centros de gravedad. Es decir, aquellos objetivos que si soy capaz de batirlos, automáticamente ese anillo cae entero. Bien, esta teoría que él desarrolló siendo teniente coronel, estudiando en otra de las prestigiosas escuelas norteamericanas de estudios posgrado, en Alabama, está la de la Fuerza Aérea, la estaba poniendo en marcha él, que se encontraba entonces destinado en Washington, desarrollando precisamente un plan, una campaña estratégica de ataque a Irak, según automáticamente empezó todo el conflicto. El general Zhukov le pidió sabiendo que
que Worden estaba trabajando en este proyecto, le pidió asesoramiento a Colin Powell y Powell le envió a Worden. Worden se entrevistó con Horner y a Horner no le convenció lo que Worden le contó. Así que le encomendó a ese otro señor que ven ustedes en pantalla, el general Glosson, entonces general de brigada, liderar el planeamiento de la campaña aérea. Y lo hizo, eso sí, haciendo que algunos de los oficiales que acompañaban a Worden, que habían estado en Checkmate, en el lugar donde en Washington estaba, en las oficinas en las que estaba desarrollando este planeamiento Worden con ese equipo que ven ustedes en la fotografía inferior, hizo que algunos de esos oficiales se quedasen con Glosson para iniciar ese planeamiento, al que luego se incorporarían muchísimos otros oficiales de la Fuerza Aérea y de los otros servicios, de la Marina, de los Marines y del Ejército de Tierra. La campaña aérea empieza con una, como decía antes, con una primera fase que es la campaña estratégica. Es decir, no abandonamos esa idea de Worden del intento de atacar directamente los anillos que están más en el centro de ese esquema que veíamos antes, el liderazgo o los procesos de funcionamiento del país. Lo que ocurre es que este planeamiento va a ser mucho más estas operaciones van a terminar siendo mucho más complejas de lo que Worden se imaginaba. Para esta fase se van a implicar muchísimos más medios aéreos de lo que Worden propugnaba que iba a ser, de los planes iniciales que estaba desarrollando Worden. Se trataba de colapsar el régimen y su máquina de guerra directamente atacando a los anillos centrales. Y los objetivos, obviamente, el liderazgo y el sistema de mando y control. Es decir, todo el sistema por el que el régimen era capaz de comunicar sus órdenes a sus fuerzas. Pero como no estaban convencidos de que esto pudiera realmente funcionar, pues lo que se pretendió es continuar en el desarrollo de la campaña como si tuviésemos que finalmente pues recurrir a atacar el anillo externo, el de las fuerzas de superficie. Entonces eso obviamente, como vimos antes, la doctrina aérea decía que había que obtener la superioridad aérea. Es decir, teníamos que atacar en el suelo las bases aéreas para destruir esos medios en el suelo, quería decir, y tenemos que atacar los nodos y los elementos del sistema de defensa aérea para poder acceder a todo eso que hay dentro del país. Claro, dirán ustedes, un momento, pero entonces no tiene usted que destruir los nodos y elementos del sistema de defensa para poder atacar al liderazgo. Sin duda. Y de hecho, aunque aparecen en dos fases diferenciadas, las dos fases prácticamente van a suceder al unísono. La diferencia es que el primer ataque, el ataque inicial, que fue efectuado por bombarderos F-117 Stealth, el primer bombardero Stealth que conocimos, y misiles Tomahawk, no necesitó de esa supresión del sistema de defensa, pero sí los posteriores ataques. Automáticamente a ese ataque inicial ya vinieron ataques que iban dirigidos pues a suprimir los medios de Irak para la batalla aérea. Como decía, ambas fases son simultáneas. Se inician el 17 de enero y fíjense ustedes, dice en la parte de abajo de la pantalla, se alcanza la supremacía aérea 10 días más tarde. La supremacía, la diferencia entre la superioridad y la supremacía, la superioridad es que soy capaz de garantizar que voy a ser superior en la mayor parte de mis combates. Dependiendo del grado de superioridad, pues será mayor o menor
el número de enfrentamientos en los que seré capaz de ser superior, enfrentamientos con el sistema de defensa aérea, enfrentamientos con otros medios aéreos en el aire, lo que sea. La supremacía quiere decir que en todos voy a ser superior. 10 días más tarde de iniciar la campaña, ya no había rival. Si la doctrina aérea era correcta, la batalla en superficie estaba ganada. La fase 3, la de preparación del campo de batalla, tiene por objetivo, esto es un objetivo marcado por el comandante de la fuerza, por el general Zhuarkov, la reducción al 50% de las fuerzas iraquíes, porque pensaban que eran incluso superiores a lo que en realidad eran. Pero estamos hablando de unos números ingentes, ¿eh? Estamos hablando, pues, a ver si lo tengo por aquí, pues de unos, pensaban que podían tener unos 4.000 carros de combate, 2.000 vehículos de transporte blindados, 3.000 piezas de artillería, más de 500.000 de hombres. Brutal, no iban a ser los aliados capaces de concentrar tal cantidad de fuerzas. Por eso Zhuarkov quería reducir al máximo la capacidad de esas fuerzas de superficie. Y entonces empeñó en una cosa que va a producir efectos curiosos entre el resto de comandantes de los diversos componentes, el componente naval, el componente terrestre, que es de que Horner, esa autoridad única para la campaña aérea, no está preocupado por los intereses de los otros comandantes, ¿no? Y resulta que era una orden de Zhuarkov, que era la supresión absoluta de cualquier carro de combate que se moviese por el teatro de operaciones. La eliminación, el ataque sin contemplaciones. Cuando ellos, precisamente, los jefes de los otros componentes, lo que querían era medios aéreos para apoyar el movimiento en superficie, es decir, el apoyo cercano, mientras Zhuarkov estaba absolutamente centrado en tengo que destruir la capacidad, sobre todo de medios pesados del enemigo. Y ahora verán por qué. Esta fase sucede casi simultánea con las dos anteriores. ¿Por qué? Porque es que la superioridad aérea prácticamente la tienen los aliados desde el primer momento. La superioridad, decíamos, la supremacía la alcanzan 10 días después, pero la superioridad prácticamente desde el primer momento. ¿Por qué? Porque habían sido capaces de concentrar tal cantidad de medios, tanto de combate como de apoyo al combate, que los cerca de 700 aviones de combate que tenían los iraquíes estaban prácticamente superados en cualquier situación. Pero no solo por eso, verán ustedes que también hay otro elemento fundamental que lo dejo para un poquito más tarde. La campaña de superficie tendrá por objetivo destruir el mayor número de unidades pesadas, como mencionaba antes, y de la Guardia Republicana. Y el apoyo aéreo cercano, a pesar de ese temor que tenían los comandantes de los diversos componentes, va a ser avasallador. Horner diseña un sistema en el que pone en el aire tal cantidad de medios que se permite el lujo de dividir el teatro de operaciones por cuadrículas y tener medios asignados para atacar esa cuadrícula. Y cuando esos medios se quedan sin combustible, automáticamente sustituirlos por otros, con la orden de el que se queda sin combustible, antes de quedarse obviamente, si no ha recibido instrucciones para apoyar a las unidades de superficie, ataca el primer objetivo que se le asigne en ese momento. Gracias a la alta tecnología con la que contaban, eran capaces de ver toda clase de vehículos moviéndose en el teatro de operaciones. La campaña terrestre está diseñada de esta forma. Aunque la impresión que teníamos todos es que el propósito de Zhuarkov era liberar Kuwait, en realidad, como les había dicho antes, el objetivo de Zhuarkov estaba aquí. Estas son las unidades pesadas, y por aquí ven también ustedes, estas que aparecen con nombres, son unidades de la Guardia Republicana.
Ese era el verdadero objetivo de Schwarzkopf. Eliminar esas unidades para el futuro. Destrozarlas, deshacerlas, impidiendo que, por un lado, pudieran apoyar, funcionar como reserva de todas estas unidades que estaban en el frente. Y por otro lado, que no pudieran ser empleadas por el régimen una vez que terminase la campaña. Para eso lo que hizo fue, por un lado, iniciar el ataque frontal en toda la frontera, de forma que fijaba sobre el terreno a estas unidades que tenían que defender, y además amagaba desde el mar el ataque con infantería marina, con unidades de los marines, con lo cual también fijaba todas estas unidades en la costa. Para eso sirve la infantería marina, para fijar unidades a lo largo de toda la costa y que no puedan intervenir en otras partes del territorio donde yo puedo estar iniciando una operación. Mientras, con unidades ligeras, aerotransportadas, trataba de envolver a toda esta fuerza. El objetivo era que no pudieran escaparse cuando se iniciase la campaña terrestre. A pesar de todo esto, muchas unidades llegaron a escapar. Pero el objetivo de Schwarzkopf era, como decía antes, destrozar a todas estas unidades pesadas. Este trabajo, esto es interdicción, porque donde se está desarrollando la campaña terrestre, la ofensiva terrestre, es aquí, en la frontera. Y esto era la preocupación de los jefes, de los comandantes, de los componentes de superficie. Yo lo que quiero es que me apoyen en este esfuerzo por aquí, que me apoyen aquí, no me mande usted aquí un número ingente de medios aéreos, mándemelos aquí. Horner fue capaz, precisamente porque tenían esa supremacía aérea, de hacer ambas cosas. Pero los comandantes de los componentes pensaban que era Horner el que estaba también haciendo la interdicción del campo de batalla. Y Horner lo hacía porque el comandante de la operación, Schwarzkopf, le había dicho que así fuera. ¿Cómo así debe ser? Es el comandante de la operación el que dirige los medios aéreos, no el jefe del componente aéreo. El jefe del componente aéreo es la autoridad única para la batalla aérea, pero es el comandante de la operación el que decide el diseño de la operación. Bien, muy rápidamente, ¿cuáles son los principales aspectos doctrinales y organizacionales de la batalla aérea en la guerra del Golfo? Pues, por un lado, como ya hemos dicho varias veces, concepto unificado de aplicación del poder aéreo. Yo tengo todos los medios bajo una sola autoridad, que es la que va decidiendo cómo se va ejecutando la campaña aérea. Los componentes retienen ciertos medios, por ejemplo, la Marina retiene medios para la protección de su flota, pero solo para la protección de su flota. Lo que es la proyección de medios, eso lo dirige una única autoridad, que en ese caso era Horner. Esto, por ejemplo, en la guerra de Vietnam no fue así. Lo que se hacía era, se asignaban zonas de territorio, zonas del teatro, y cada uno de los servicios atacaba esa zona. El error iraquí fue considerar que la superioridad aérea no sería determinante. Los iraquíes pensaban que la superioridad aérea era simplemente una cuestión de disuasión. Si yo soy capaz de conservar mis aviones, el enemigo no se atreve a venir y tal. Y entonces trató de conservar sus aviones a toda costa. Cuando en realidad lo que hubiese sido lógico es lo que se temían los americanos. Porque su doctrina se lo decía así. Nos van a atacar mañana. Con lo cual, efectivamente, el primer paso que hicieron fue intentar acumular fuerzas aéreas en Arabia Saudí para tratar de contener ese ataque aéreo que inminentemente iban a iniciar los iraquíes sobre Arabia Saudí. Ese ataque aéreo y probablemente en superficie, porque como decía antes, si yo quiero ganar la batalla aérea, también utilizo el resto de medios. Si yo soy capaz de controlar las bases aéreas del enemigo, se acabó. ¿Qué hicieron en Kuwait? Entraron a tal velocidad que los aviones kuwaitíes, a los pocos que les dio tiempo a despegar, tuvieron que irse a Arabia Saudí. Ya no podían volver a sus bases. Eso es batalla aérea.
La tecnología es fundamental en la batalla aérea. La tecnología permitía, por ejemplo, lo que les decía antes, puedo ver todo lo que se está moviendo en superficie. Si soy capaz de integrar todo lo que mis sensores están recogiendo de todos los vehículos que se mueven en superficie, puedo rápidamente ordenar a los aviones que tengo en el aire atacar. Voy designando objetivos y atacando sistemáticamente. Esa foto que ven ustedes en la parte de abajo de la pantalla corresponde a uno de los embotellamientos que se produjo en el intento de escapada de las unidades iraquíes a través de las autopistas que unían Kuwait con Irak. A pesar de todo, está la famosa carretera de la muerte, ¿no? A pesar de lo que ven ustedes ahí, se contabilizaron, creo que solo 14 carros de combate destruidos en todo ese drama que pueden ver ahí, y también un número similar de vehículos acorazados y cerca de 200 y pico muertos, porque es que las fuerzas de la alianza habían sido capaces de avasallar de tal manera durante la preparación del campo de batalla a las unidades iraquíes que tenían clarísimo los soldados iraquíes que el que se quedase en un vehículo era hombre muerto, con lo cual automáticamente en cuanto se iniciaba el ataque, todo el mundo fuera de los vehículos. Carro de combate que se viese y se iniciase el ataque sobre él, tripulación fuera. Esto, recordarán ustedes que hubo un ataque sobre un intento de los iraquíes de atacar una ciudad que estaba en la frontera con Arabia Saudí, que estaba deshabitada, y que, bueno, pues trataron de iniciar la ofensiva terrestre para provocar a los norteamericanos a entrar en esa ofensiva terrestre. Bueno, pues decía un oficial iraquí que lo que les cayó encima como consecuencia de ese amago sobre su brigada, en media hora habían tenido más pérdidas que las que habían tenido a lo largo de los 8 años de guerra con Irán. Eso psicológicamente tuvo un efecto brutal en esto que les estaba contando. Automáticamente, en cuanto veían que les iban a atacar desde el aire, abandonaban los vehículos. La integración de la inteligencia, de toda la inteligencia en el proceso de planeamiento es fundamental. Digo de toda la inteligencia porque hasta este momento se integraban los medios aéreos que trabajaban para obtención de inteligencia, pero uno de los problemas que se encontraron los norteamericanos durante la guerra del Golfo era que, oye, pero es que hay más inteligencia, la que me viene de los satélites, de los aviones de reconocimiento estratégicos, de los equipos UNIN, de todo eso lo tengo que integrar, porque tengo que designar después objetivos, tengo que asignar a esos objetivos unas fuerzas, unas armas para destruir esos objetivos, etcétera, ¿no? Tengo que evaluar después de atacarlos. Y se buscan efectos, no la eliminación física. Se busca que las tripulaciones abandonen los vehículos. No busco destruir a la tripulación, busco destruir el vehículo. Si consigo que la tripulación lo abandone y me lo ponga fácil para destruirlo, mejor. Y por otro lado, no se pudo validar la teoría de los anillos, porque a pesar de que hubo todos esos ataques sobre el anillo central, el del liderazgo, no se consiguió doblegar al régimen de Saddam Hussein. Como ustedes saben, posteriormente hemos vivido otros conflictos en los que se utilizó el poder aéreo en la misma línea. Se intentó utilizar, por ejemplo, en el conflicto de los Balcanes, en Kosovo, pues se atacó Serbia siguiendo esta teoría. Se tardó muchísimo tiempo en conseguir doblegar a Serbia, muchísimo tiempo. Al final se consiguió, pero se tardó mucho tiempo. Serbia era un país mucho más desarrollado que Irak. En Afganistán se hizo de la misma forma, pero Afganistán es un país totalmente sin recursos, sin organización, Entonces, probablemente si no hubiésemos contado con las fuerzas de superficie de la coalición de la Liga Norte, Liga Norte me parece que se llamaba, no se hubiese podido alcanzar
esos objetivos de doblegar la voluntad del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres vives con lo opuesto y te alimentas de piedras, no tienes nada que perder. Ahora, cuando eres una nación desarrollada y te están apretando de tal manera que te ponen contra las cuerdas, a lo mejor tiene efecto, como pasó en Serbia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la teoría de los anillos, aunque no llegase a validarse en el Golfo Pérsico, pues contra determinados enemigos puede funcionar. Contra otros puede ser que no. Tenemos en la actualidad tenemos el caso de Irak con el Daesh. Llevamos 3 años, me parece, ¿no? 2 y medio, 3 de campaña aérea, y si no intervienen en superficie no se hubiese conquistado Mosul bajo ningún concepto, por lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Son capaces de vivir alimentándose de piedras. Difícil que consigamos doblegar su voluntad porque les vayamos a privar de qué, si ya no tienen nada. Bien, y aquí vamos a responder rápidamente a cuál es a la pregunta que planteábamos en el principio. ¿Fue una revolución de la guerra la campaña del Golfo? Bien, lo que sostiene este grupo de investigación de la Universidad de California es que no. Es que es cierto que, vamos a ver, para que haya una revolución de la guerra, no solo tiene que haber una revolución desde el punto de vista tecnológico, que la había, porque habíamos conseguido desarrollar una tecnología muy superior a la del enemigo. Es que tiene que haber también unos cambios doctrinales y organizacionales. Como han visto ustedes, los cambios doctrinales no los había, ya estaban presentes en la Fuerza Aérea. Los hemos relatado al principio y eso fue lo que se aplicó, como han visto, durante la campaña. Lo que ocurre es que la tecnología nos permitió llegar a conseguir cosas que los precursores del poder aéreo, como Julio Duet o Billy Mitchell, que los pueden ver ustedes en pantalla, a la izquierda de la pantalla, pues preconizaban que sucedería. Pero fue esa, digamos, revolución tecnológica lo que lo permitió, no la revolución en la guerra en sí, no la aplicación del poder aéreo, que ya desde hacía mucho tiempo se venía diciendo. En pantalla, otro personaje que muchos de ustedes reconocerán, Heinz Guderian. Heinz Guderian, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se carteaba con Liddell Hart, hablando sobre cómo debía de ser la guerra de carros. En el Reino Unido nadie apostaba por ello y de hecho las fuerzas británicas y francesas no fueron capaces de desarrollar doctrinalmente su guerra de carros. Mientras tanto, Guderian, teniente coronel entonces, como yo, se dedicaba a utilizar vehículos que simulaban ser carros de combate y unidades blindadas para practicar esas teorías doctrinales sobre lo que debía de ser la guerra relámpago. Esas teorías que otros generales, incluso superiores a Guderian, pusieron en marcha, porque fue todo el ejército alemán el que funcionó de esa forma. Tecnológicamente, los aliados y los soviéticos eran muy superiores a los alemanes. Los carros de combate soviéticos eran pero muy superiores a lo que eran los alemanes. A pesar de eso, los alemanes fueron capaces de imponerse en los primeros años de enfrentamiento con los rusos porque doctrinalmente habían evolucionado. Luego, tecnológicamente, no significa, o el hecho de que hayamos conseguido una revolución tecnológica, que hayamos alcanzado la tecnología que nos permite avanzar en el concepto de la guerra, no significa que seamos capaces o que hayamos realmente creado una revolución
en la guerra si no aplicamos cambios doctrinales y organizacionales como hicieron, por ejemplo, los alemanes en lo que se refiere a la batalla de Carros. Como hemos visto, no hubo doctrinalmente cambios revolucionarios en la guerra del Golfo. El profesor Jordán nos va a contar ahora cómo muchas de estas cosas a nivel doctrinal ya existían, ya se pusieron en práctica en las guerras de los israelíes. Organizacionalmente, los cambios fueron mínimos. Eso sí, fue la primera vez que se utilizó un mando aéreo unificado. Fue la primera vez que el mando de la fuerza se hacía desde el exterior del teatro, es decir, Sharkov, lo que les decía antes, mandando desde Estados Unidos. Era la primera vez que los medios de inteligencia se integraban en el ciclo de planeamiento de la forma que se integraron, pero eran cambios mínimos. Así que la respuesta a la pregunta que planteábamos es que no fue una revolución en el arte de la guerra el empleo del poder aéreo de la forma que se realizó. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Me he extendido un poquito más. Nos ajustamos. Va bien. Perfecto. Pues muchas gracias y te dejo, yo creo que... Sí.